Estaba borracha cuando soltó las palabras que lo destrozaron todo. Nunca me sentí atraída por ti. Y no puedo dejar de ver a otros hombres. Su confesión me golpeó como un puñetazo que no vi venir. Mientras se desplomaba, perdiendo el conocimiento por el alcohol, me quedé allí, en silencio, aturdido, con la mente corriendo a 1000 por hora. Para cuando el sol empezó a asomarse por el horizonte, ya sabía lo que tenía que hacer. Me fui sin decir una palabra, sin dejar una nota, sin despedidas. Me llamo Mateo. Siempre he sido de esos tipos que creen que el trabajo duro puede solucionar casi cualquier cosa. Así me criaron. Bajas la cabeza, te esfuerzas al máximo y, con el tiempo, todo se pone en su lugar. Esa filosofía marcó mi vida, especialmente mi matrimonio. Desde que tengo memoria, mis días eran un ciclo interminable de reuniones, fechas límite y acuerdos comerciales. Me entregaba por completo a mi trabajo, despertándome al amanecer y dándolo todo hasta altas horas de la noche. Para cuando llegaba a casa, estaba tan agotado que apenas podía decir un rápido buenas noches, antes de desplomarme en la cama. Pero me convencí de que valía la pena. Estaba construyendo una vida para nosotros, asegurándome de que Valeria nunca tuviera que preocuparse por nada. Incluso cuando no estaba trabajando, ella siempre ocupaba mi mente. Me obsesionaba pensando en maneras de hacerla feliz, de darle la vida que merecía. Cuando viajaba por trabajo, le traía regalos, esperando que compensaran mi ausencia. Planeaba escapadas de fin de semana, creyendo que podrían cerrar la brecha que sentía crecer entre nosotros. No era perfecto, nunca lo fue, pero me decía a mí mismo que ella lo entendía. Creía que el amor no consistía en ser impecable, sino en estar presente y esforzarse. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Ahora, al mirar atrás, veo lo equivocado que estaba. Pero en ese momento, me parecía sencillo, trabajar más duro, amar más fuerte. No me di cuenta de que, a veces, esas dos cosas no van de la mano. Últimamente, sin embargo, las cosas habían cambiado. Apenas me dirigía la palabra. Al principio, lo ignoré. A fin de cuentas, solo llevábamos 2 años casados. Pensé que simplemente nos estábamos acomodando a la rutina de la vida matrimonial. Pero, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. No quería admitirlo. Me convencí de que estaba estresada, quizá cansada, o simplemente pasando por un mal momento. Seguí pensando que si trabajaba un poco más, si le demostraba cuánto la quería, las cosas volverían a ser como antes. Estaba seguro de que el amor y el esfuerzo podían solucionarlo todo. No podía haberme equivocado más. Cuando finalmente acepté que las cosas estaban tensas, decidí intentar reconectar. Pensé que tal vez una cena romántica nos recordaría lo que alguna vez tuvimos. Sonaba ingenuo, pero tenía que intentarlo. Me pasé toda la tarde cocinando su plato favorito, pollo parmesano con puré de patatas al ajo. No lo preparaba desde nuestra primera cita. Puse la mesa con velas, ajusté las luces al ambiente perfecto y elegí una lista de canciones lentas que solía amar. Quería que sintiera que la veía, que la extrañaba, que aún estaba intentando. Cuando entró por la puerta, parecía sorprendida. Vaya, dijo, sus ojos recorrieron la mesa. Por un instante, creí ver un destello de algo, gratitud, quizás. Me dio un beso en la mejilla, se sentó y sonrió. La cena empezó mejor de lo que había esperado. Hablamos y reímos como no lo hacíamos en meses. Elogió la comida, incluso bromeó diciendo que yo era mejor cocinero que ella. Por primera vez en mucho tiempo, se rió de verdad. Y en ese momento, me permití creer que, tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de vuelta el uno hacia el otro. Pero todo se vino abajo después de su tercer vaso de vino. Fue algo gradual. Su postura se relajó, sus palabras se hicieron más sueltas y su risa adquirió un tono que nunca había escuchado antes. No le di mucha importancia hasta que dejó su copa, me miró directamente a los ojos y dijo, «Eres un buen tipo. Me cuidas. Por eso estoy contigo». Me quedé helado, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. Se rió, un sonido suave, casi compasivo. «Nunca me sentí realmente atraída por ti. No de esa manera». Sus palabras fueron como un mazazo, pero no terminó ahí.
Eres dulce, gentil, seguro, pero no eres mi tipo. Luego comenzó a describir su tipo, alguien más rudo, con un aire oscuro, alguien que no sigue las reglas. Alguien que era todo lo opuesto a mí. Y luego, como si no hubiera dicho ya suficiente para destrozarme, añadió, cuando lo conocí, a mi tipo, simplemente no pude resistirme. Las cosas se dieron solas. Se quedó callada, pero no necesitaba continuar. Lo entendí todo. Me quedé allí, asintiendo como un tonto mientras ella soltaba cada palabra. Mi pecho se apretaba, el corazón me pesaba, pero mantuve la compostura. Por dentro, algo se rompió. Sus palabras no eran una disculpa. Ni siquiera mostraban arrepentimiento. Eran una justificación borracha, como si quisiera que yo comprendiera sus motivos para traicionarme. Esa noche, mientras roncaba suavemente a mi lado, comprendí que no había vuelta atrás. Sus palabras resonaban en mi mente, burlándose de mí, como nunca se sintió atraída por mí, como se quedó porque yo era un buen tipo, como encontró lo que buscaba en otro lugar. No solo dolía la traición. Dolía la forma tan casual en que lo admitió. No sentí rabia, solo claridad. Enfrentarla no cambiaría nada. Ella ya me había mostrado quién era realmente, y le creí. No merecía una pelea ni un cierre emocional. Merecía entender cómo era la vida sin mí. Cuando salió el sol, ya había tomado mi decisión. No estaría allí cuando despertara. No soy de los que actúan por impulso. Cuando tomo una decisión, la llevo hasta el final. Así que, esa mañana, me fui en silencio, con determinación, sin dejar rastro. Esta vez, no iba a volver. Me quedé helado, mi cuerpo se tensó cuando sus palabras quedaron flotando en el aire. ¿Qué quieres decir?, logré preguntar, tratando de mantener la voz firme aunque sentía el estómago hecho un nudo. Ella se rió suavemente, pero había un rastro de lástima en su risa, como si le hablara a un niño que no entendía las reglas del juego. Quiero decir que nunca me sentí realmente atraída por ti, no de esa manera. Su confesión me golpeó como un tren de mercancías. Sentí como el pecho se me oprimía, el pulso retumbando en mis oídos. Pero no había terminado. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en su mano, como si simplemente estuviera contando una anécdota cualquiera. Su voz era tranquila, casi desapegada. Eres dulce, amable, seguro. Pero no eres mi tipo. Y, como si no hubiese destrozado suficiente, siguió describiendo su tipo. Alguien más rudo, con un aire más oscuro. Alguien que no sigue las reglas, el completo opuesto a mí. Pintó la imagen de un hombre que era todo lo que yo no era, y cada palabra me cortaba más profundo que la anterior. Y justo cuando pensé que no podía herirme más, soltó la bomba. Cuando lo conocí, a mi tipo, no pude resistirme. Una cosa llevó a la otra, su voz se fue apagando, pero no necesitaba terminar la frase. Entendí perfectamente lo que quería decir. Me quedé allí sentado, asintiendo como un idiota, dejando que sus palabras me envolvieran. Sentí como mi corazón se encogía bajo el peso de su verdad, el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Pero, de alguna manera, mantuve la calma en mi rostro, la expresión neutral. Por fuera, parecía sereno. Pero por dentro, algo se rompió. No era una disculpa. Ni siquiera cerca. No sonaba arrepentida, no mostraba ni una pizca de culpa. Sus palabras no eran más que una explicación borracha, como si quisiera que yo entendiera sus motivos para traicionarme. En ese momento, me di cuenta de que no necesitaba gritar ni discutir. No tenía sentido pelear. Solo necesitaba dejar que terminara de hablar y luego decidir qué hacer. Esa noche, mientras yacía en la cama, sus palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez. Nunca me quiso. Solo se quedó conmigo porque era un buen tipo. Encontró lo que buscaba en otra parte. No era solo la traición lo que dolía, era la forma casual, casi indiferente, con la que lo admitió. Acostado allí, en la oscuridad, escuchando sus suaves ronquidos a mi lado, no sentí ira. Solo claridad. Confrontarla no cambiaría nada. Ya me había mostrado quién era realmente, y yo le creí. Si la enfrentaba, solo giraría sus razones para justificarse, convirtiéndose en la víctima.
No se merecía esa satisfacción. No merecía mi ira, mi lucha, ni ningún tipo de cierre emocional. Lo que sí merecía era entender cómo se sentía la vida sin mí. Cuando la primera luz del amanecer se coló por la ventana, ya había tomado mi decisión. No estaría allí cuando despertara. No soy de esos hombres que toman decisiones impulsivas. Actúo con precisión, con propósito. Así que, esa mañana, me fui de casa como lo hacía todos los días, en silencio, deliberadamente, sin dar ninguna señal de que algo fuera diferente. Pero esta vez, no iba a volver. La primera llamada que hice fue a mi abogado. Le pedí que preparara los papeles del divorcio e incluyera todo lo necesario para separar mi vida de la suya, por completo. Sin cabos sueltos. Luego llamé a mi contable. Es un tipo astuto, rápido para entender la situación. En cuestión de horas, empezó a liquidar mis participaciones en nuestras inversiones conjuntas. Al final del día, mis cuentas estaban vacías y yo tenía el control total sobre mis bienes. Después, llamé a mi familia. No les di detalles, no hacía falta. Lo único que necesitaban saber era que, si ella se ponía en contacto, no debían darle nada. Ni consuelo, ni información, ni ayuda. Quería que sintiera todo el peso de sus acciones sin nadie que suavizara el golpe. Por último, dejé un mensaje con mi abogado para que se lo entregara cuando inevitablemente intentara contactarme. Pronto recibiría los papeles del divorcio, sin explicaciones ni disculpas. Solo la fría y dura realidad de lo que había perdido. Unas semanas después, le entregaron los documentos. Mi abogado me informó que trató de comunicarse conmigo, llamadas, correos electrónicos, incluso apareció en su despacho. Ignoré cada intento. Me suplicó una explicación, pero no había nada que pudiera decirle que no supiera ya. Al principio, se resistió a firmar los papeles. Se hizo la remolona, indecisa, tal vez con la esperanza de salvar lo que quedaba o quizás porque no quería perder la estabilidad que yo le había dado. Pero cuando vio el acuerdo financiero, cedió. No me sorprendió. Siempre había puesto sus intereses por delante de todo. Y así como así, el capítulo quedó cerrado. Al alejarme de ese matrimonio, no pensaba en lo que le ocurriría a ella. Solo quería ser libre, libre de sus mentiras, de su falta de respeto, de su desprecio absoluto hacia mí como persona. Pensé, que tenga la vida que quiera. Que vea el verdadero precio de su libertad. Al principio, parecía que había conseguido justo lo que quería. Estaba libre, soltera y financieramente segura gracias al acuerdo. Se lanzó de lleno a la vida que creía merecer, noches de fiesta, ropa nueva, hombres nuevos. Incluso escuché que se reía diciendo que por fin estaba viviendo la vida que debía. Pero hay algo sobre las personas como ella, nunca piensan más allá del momento. Creyó que la libertad era hacer lo que le daba la gana sin consecuencias. Pero la vida no funciona así. Tarde o temprano, todo te alcanza. Y a ella, la alcanzó. Se quedó embarazada. Me enteré por un conocido en común que no pudo resistirse a contar el chisme. No fue planeado, por supuesto que no. ¿Y el padre? Desapareció en cuanto se lo dijo. Ni llamadas, ni mensajes, nada. La dejó lidiando sola con todo. Cuando nació el bebé, estaba hundida en deudas. Despilfarró el dinero del acuerdo como si nada. Tuvo que vender nuestra antigua casa, bueno, su casa en ese momento. Era lo último que quedaba de la vida que compartimos. ¿Y sus amigos? Se esfumaron. Personas como ella atraen a amistades superficiales, egoístas, que están solo cuando todo es diversión. Pero cuando necesitó ayuda, dinero, alguien con quien desahogarse, desaparecieron, uno por uno. Consiguió la libertad que tanto ansiaba, pero pagó el precio. Perdió todo lo que realmente importaba porque nunca valoró nada de eso. ¿La verdad? No sentí lástima por ella. Tampoco celebré su caída. Simplemente, no me importaba. Para mí, ella era un capítulo ya cerrado. Algunos creen que huyen de sus problemas cuando en realidad están corriendo hacia el desastre. Eso le pasó a ella. Corrió, y cuando chocó contra el muro, no había nadie para sostenerla. Verás, personas como ella tienden a rodearse del mismo tipo de gente, superficial,
egocéntrica y que solo aparece cuando la vida es una fiesta. En el momento en que empezó a pedir ayuda de verdad, dinero, alguien que cuidara al bebé, un hombro en el que apoyarse, todos desaparecieron, uno por uno. Supongo que ni siquiera sus historias más dramáticas bastaron para mantenerlos entretenidos. Terminó obteniendo exactamente lo que pensó que quería, libertad. Pero ese tipo de libertad siempre tiene un precio. Perdió todo lo que realmente importaba porque jamás entendió su valor desde el principio. ¿La verdad? No sentí lástima por ella. No es que estuviera en algún lugar frotándome las manos y celebrando su caída como si fuera un villano de película. No, simplemente no me importaba. Para mí, ella era un capítulo que ya había cerrado. Algunas personas creen que están huyendo de sus problemas, cuando en realidad solo están corriendo de frente contra una pared. Así le pasó a ella. Corrió, y cuando finalmente chocó contra esa pared, no había nadie allí para sostenerla. Pasaron los años, y mi vida siguió adelante. No de una manera dramática o triunfal, sino tranquila y constantemente. No era perfecta, pero era mía. Estaba aprendiendo a reconstruirme, paso a paso. Y entonces, un día, me encontró. Estaba en casa, sentado junto a la ventana con un libro en las manos, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaba ella. Se veía casi igual, arreglada, con esa seguridad en sí misma que alguna vez admiré. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes y escrutadores, como si intentara descifrar mi reacción. Pero al verla de nuevo, no sentí nada, salvo un frío y distante desapego. No sabía cómo había logrado encontrarme, y para ser sincero, tampoco me importaba. Lo único que sentí fue repulsión. Se quedó allí de pie, dudando, como si esperara mi permiso para hablar. No se lo di. Finalmente, rompió el silencio, su voz temblorosa al comenzar a hablar. He estado tratando de encontrarte durante años, empezó, su tono bajo y quebradizo. Necesitaba decirte cuánto lo siento. Cometí un error terrible. Y he pagado por ello cada día desde entonces. Hizo una pausa, claramente esperando que dijera algo. No lo hice. Solo me recosté en el marco de la puerta, observando cómo se retorcía incómoda. Sus manos temblaban al juntarlas, su voz quebrándose mientras continuaba. Pensé que podía tenerlo todo. Creí que podía encontrar emoción en otro lugar y aún así mantenerte a ti. Pero me equivoqué. No me di cuenta de lo que tenía, hasta que lo perdí. Sus palabras salían atropelladas, desesperadas y desordenadas. Siguió hablando, explicando cómo su vida se había desmoronado, las relaciones fallidas, las deudas acumuladas, la soledad aplastante. Incluso admitió que terminó embarazada y tuvo que enfrentarlo todo sola. Las lágrimas corrían por su rostro mientras me miraba, su voz quebrada por la vulnerabilidad. Por favor, te necesito. Nunca he dejado de necesitarte. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos, asegurándome de que entendiera una cosa. Esto no era una conversación. Era el final de una. Tú tomaste tu decisión, dije con voz serena pero firme. Nunca te sentiste atraída por mí, ¿recuerdas? No era tu tipo. Así que ve y busca a tu tipo y pregúntale si te quiere ahora. Se estremeció como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente, pero no me detuve ahí. No me importa lo que lamentes. No me interesa cuánto hayas sufrido. Esa es tu carga, no la mía. No vuelvas a aparecerte por aquí nunca más. Di un paso atrás, cerré la puerta y me alejé sin pensarlo dos veces. No necesitaba sus explicaciones, sus disculpas ni su arrepentimiento. Esa parte de mi vida había terminado, y no veía ninguna razón para abrirla de nuevo. Mientras me alejaba, pensé en el hombre en el que me había convertido. Perderla fue doloroso. Me destrozó de maneras que no sabía que podía romperme. Pero también me obligó a reconstruirme, a hacerme más fuerte. Y la verdad es que todavía sigo reconstruyéndome. A veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien que te traicionó es tu ausencia. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer por ti mismo es darte la vuelta, y no mirar atrás jamás. Al perderla, me encontré a mí mismo. Y esa fue la única forma de cerrar el capítulo que alguna vez necesité. Me encontré a mí mismo,
Y esa realización fue el único cierre que alguna vez necesité. Pero déjame preguntarte algo, si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho tú? Piénsalo de verdad por un momento. Imagínate sentado en una cena que planeaste con la esperanza de reavivar la chispa en tu matrimonio. Te pasaste toda la noche tratando de recordarle lo que alguna vez compartieron, solo para que ella te mire a los ojos, y encima mientras sorbe su copa de vino, y te suelte que no eres su tipo. Y luego, como si eso no fuera lo suficientemente cruel, tiene el descaro de reírse y explicarte cómo ha estado con otros hombres a tus espaldas. Entonces, dime, ¿qué harías tú? ¿Te quedarías y lucharías por alguien que claramente no te valora, o te irías? No estoy aquí para decirle a nadie que está bien o mal. Cada situación es diferente, y solo tú puedes decidir qué es lo mejor para ti. Pero déjame compartirte algo que aprendí a la fuerza: si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, donde alguien te muestra, sin ninguna duda, que no te respeta a ti ni al amor que le has dado, tienes que dejar de buscarle excusas. No permitas que su falta de aprecio desgaste tu autoestima. La cruda verdad es que la gente te trata como tú les permites que te traten. Si logran pisotearte una vez sin consecuencias, lo harán de nuevo. Y cada vez será peor. Sé que irse no es fácil. Créeme, lo sé. Es doloroso. Es un desastre. Y sí, al principio puede ser solitario. Pero tienes que pensar en el panorama general, en tu bienestar a largo plazo. Quizás te aterra lo que viene después. Tal vez la idea de empezar de cero, de estar solo, te abruma. Pero escucha esto: estar solo es 1000 veces mejor que quedarte con alguien que te hace sentir que no eres suficiente. Cuando finalmente encuentras la fuerza para alejarte de alguien que no puede ver tu valor, abres la puerta a algo mejor, aunque ese algo mejor sea simplemente encontrar paz contigo mismo.